¿Cómo están? Nuevamente aquí en el cuadro Emprendedores Digitales. Y bueno, si vas llegando aquí, ya comparte esta live porque hoy vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional, cómo evitar el estrés y todo lo que tiene que ver con entender tus emociones, ¿verdad? Entonces, primero que nada, gente, primero que nada, yo quiero mandar nuestro gran sentimiento a los hermanos colombianos que están pasando hoy por una situación muy complicada, muy tensa, muy similar a la de Venezuela, muchas personas desaparecidas. Entonces, todo nuestro apoyo para ellos, y en su momento también vamos urgentemente a ver cómo ayudamos a esa causa, ¿ok? Igual que sucede en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí ya nuestra live. Ya tenemos a Abel por aquí, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Cuéntame. Hola, hola Eddie, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Abel. tardes y un Bueno, saludo bien caluroso a tu comunidad también. Y gracias por invitarme a tu casa virtual, gracias, digital. gracias, hermano, gracias. Exactamente. Esto es un cuadro que nosotros hacemos todas las semanas, prácticamente todos los días, que se llama Emprendedores Digitales. Entonces aquí nosotros invitamos personas como tú, que son emprendedores, que están queriendo echar para adelante un proyecto, que están desarrollando su idea de negocio, están avanzando. Y la idea es que entender cómo es que esas personas, cómo es que esos emprendedores están iniciando en el digital, ¿verdad? Porque hay muchos negocios que, muchos no, todos tienen que iniciar, tienen que hacer trabajo en el digital. Y es un desafío el día de hoy, porque el que no está dentro, el que no está online, está fuera. Entonces, el objetivo de nuestra conversación es entender tu negocio, entender cómo tú estás y también gracias a aceptar esta invitación y a tu comunidad también, a todo el que nos vea, ya le van dando like, nos escriben aquí de dónde son y también vamos a estar en Spotify, vamos a estar en Facebook, vamos a estar también en YouTube. Así que bueno, ya saben, déjenle un like aquí y compartan la like con otra persona porque yo sé que el contenido que se va a manejar aquí hoy va a ser de mucho valor. Porque aquí tenemos a Abel que nos va a hablar un poco sobre su negocio. Eh, Creo que se frizó, Abel. Ah, ya está ahí, sí, hermano. Bueno, Abel, cuéntame, hermano, cuéntame, ¿cómo es que funciona tu negocio? ¿Quién es Abel? Bueno, Abel Rodríguez, wow, qué personaje ese carajito, ese tipo, ¿eh? Qué personaje ese señor, ese muchacho de 46 años hoy, pero que en el pasado pues también tuvo 8, 9, 10, 20, 30, 33. Ajá, Yo diría que yo soy emprendedor, un ser humano a veces obstinado, pienso que insistente, persistente, decidido, valiente, porque tomar riesgo 1, 2, 3 veces o emigrar 2 países, vivir experiencias retantes que te hacen moverte el piso emocional y hasta que no caes en ese hueco profundo no te das cuenta entonces de que debes actuar con ese botón y tomar acción. Y bueno, ese ha sido parte de mi historia. Hoy por hoy siempre estuve vinculado al deporte, decirle que, bueno, ya se nota, ¿no? Que soy cubano, obviamente, pero para la audiencia que no conoce el acento, que no sabe, yo vengo de una isla muy grande, de un corazón enorme, en el medio del centro del Mar Caribe, rodeada de sal, son y sol, donde nos gusta la guaracha, nos gusta bailar, jugar dominó, reírnos, apoyar al hermano que es ese tu vecino más cercano, de muchas donde calles, de mucha donde la cercanía. música es a cuadra y donde las personas pues tienen mucho que dar, mucho que aportar al mundo. Exacto. Y desde chiquito pues me encantó mucho esto del deporte y de la lectura. Y estuve rodeado mucho de esto, entre el deporte y la lectura. Pero ha sido un viaje de 40 años en el que yo me di cuenta de que mis emociones estaban bloqueando mi prosperidad, mi espiritualidad, mis ganas de darle un vuelco a la vida y de realmente dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me gusta, pero no sabía cómo, ni por dónde, ni qué era eso, ese mensaje que yo tenía para darle al mundo.
y ha sido un proceso de autodescubrimiento que todos los seres humanos, ojalá que todos tengamos la oportunidad de darnos cuenta de cuál es esa misión en la vida y a qué vinimos, porque muchos seres humanos se van de este plano y no saben a qué vinieron. No se dedicaron a lo que realmente era el talento o era la capacidad que se le entregó para que lo usaran aquí en la Tierra. Y es muy triste eso, Abel. Es muy ¿Sí? triste eso. Yo estudié la metodología del potencial creativo y nosotros en la mentoría que hacemos también es algo que siempre partimos de ahí. Y yo digo que las personas que no encuentran ese potencial, las personas que pasan por el mundo o por la vida y eso no lo perciben, llegan a los 80, 90 años o llegan a quizás a una corta edad, pero se van de este plano físico. Hermano, eso, o sea, queda como un vacío tremendo, un vacío de no realización. Entonces, eso que tú estás diciendo es fundamental en el ser humano. Entender a qué vinimos aquí a esta tierra, qué vinimos a hacer aquí, cuál es nuestra misión, nuestro objetivo, cuál es nuestra razón de ser, por qué estamos aquí, por qué nacimos, por qué entre tantos espermatozoides, el mío fue el que fluyó, el mío fue el que llegó al lugar, ¿por qué? Entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces tú estás hoy, tú te dedicas a lo que es conferencias sobre inteligencia emocional, ¿verdad? Cuéntame un poco sobre cómo inició ese proceso, cómo fue que tú comenzaste a dar esos primeros pasos en ese mundo. Tan interesante porque realmente es bien, bien interesante ese mundo. Cuéntame. Bueno, tenía 12 años y, bueno, tenía 9 años y comencé a practicar un deporte que se llama esgrima, en un arma muy particular, se llama el florete, en mi provincia. Y como a los 12 años, entonces comienzo a ir a una radio comunitaria a dar un programa infantil de niños sobre algunas actividades que se hacían los fines de semana. Y allí comienza como que, cómo puedo usar mi voz como herramienta para transmitir un mensaje. Yo no sabía ni siquiera qué mensaje iba a transmitir, pero de que me estaba preparando sin saberlo, inconscientemente me estaba preparando. Siempre me gustaban los libros y entonces en el año, creo que cuando estaba en el preuniversitario me tocó pues hacer la presentación de un festival de los estudiantes. Y bueno, allí más o menos pues comienza en mí una curiosidad por, ¿qué será la radio? ¿Qué será el mundo del espectáculo? ¿Qué serán las presentaciones? ¿Qué será esto de la conducción, de la locución? ¿Cómo será esto? Bueno, eso se quedó hasta allí por algún motivo de la vida. Y en el año, creo que en 2021, algo así, 2011 creo que fue, 2011, pues yo formo parte de un seminario de crecimiento personal y espiritual. Y allí, en un seminario para niños, me ponen a hacer voces. Yo no sabía que yo tenía talento para voces ni nada de eso. Simplemente me dijeron, mira, este es tu papel hoy, tienes que hacer del rey, tienes que este es tu personaje y entonces tienes que hablarle a los niños y tienes que darle un mensaje a los niños. Total, que hice el papel, hice el personaje y aquello quedó buenísimo. Entonces yo dije, caray, que tengo voz también para como que hacer personajes, caracteres y todo lo demás. Entonces, hay un sueño en mi vida desde los 8 años que yo quería ser doctor, yo quería ser médico y operar a corazón abierto. Pero cuando llegué al bachillerato, había una profesora de química que me dijo, no, pero ¿cómo tú vas a estudiar medicina si tú eres malísimo en química y qué sé yo, y que para aquí, que para allá? Entonces yo, niño al fin, sin saber qué es lo que son las creencias limitantes, qué es lo que es el juicio, qué es lo que es el ego, qué es lo que es la espiritualidad. Yo no sabía nada de eso en lo absoluto. Yo leía y me gustaba leer, la lectura. Leía Martí, leía literatura universal, leía literatura contemporánea, novelas, lo que fuera. Yo veía películas, dramas históricos, dramas con contenido, pero para nada yo sabía de esta otra parte, ¿no? De la persuasión, de todo lo que tiene que ver con el inconsciente. Y bueno, pues yo no tomé la decisión de ir a la prueba de ingreso de medicina y me fui por cultura física, estudié deporte. Pero como cada cosa que sucede en tu vida, eso no, cuando tú tienes un sueño y ese sueño es genuino y real y auténtico de corazón, Dios busca la forma de llevarte ese sueño. A lo mejor no es a la velocidad que tú quieres, a lo mejor no es de la misma manera que lo soñaste, pero de que vas a estar cumpliendo tu propósito, lo vas a estar cumpliendo. Entonces me gradúo de cultura física y
coincidencias de la vida, que no son coincidencias, son diosidencias, me envían a una misión médica a Venezuela como rehabilitador físico. Y ahí comienza mi punto de encuentro con ese sueño de salvar vidas humanas. Esta vez no era operando el corazón abierto ni haciendo trasplante de corazón, ¿no? El cardiovascular, en cirugía cardiovascular, pero era entregándole a la gente una oportunidad para caminar, una segunda oportunidad, rehabilitando brazos, piernas, niños con parálisis cerebral infantil y toda la parte del soma, de ambulación, todo lo demás. Entonces, cuando llego a Venezuela, me certifico como coach y sigue mi búsqueda de la verdad, y sigue mi búsqueda de por qué, y para qué soy bueno, y qué quiero hacer, y qué es lo que la gente me llama o ve en mí, y por qué yo no lo veo en el espejo, y por qué la gente dice que yo soy bueno dando consejos y soy bueno inspirando a las personas, y yo no me doy cuenta de que es realmente lo que yo quiero hacer, ¿no? Y en esa certificación de coaching neurointegrativo, pues comienzo como a darme cuenta de que hay algo de que realmente la gente me busca. Yo tengo muchos amigos, entonces yo soy más amigo de la gente que la gente mía, yo no sé, es una cosa de que media loca ahí, ¿no? Y entonces ahí comienza como que, wow, vamos a conectar esto, pero ¿cómo lo conecto? Bueno, tuve que emigro hacia los Estados Unidos, y cuando llego a los Estados Unidos, pues encuentro un instituto que se llama el Instituto HeartMath de los Estados Unidos, el Instituto de Matemáticas del Corazón. Y cuando yo conozco la técnica de coherencia cardíaca, pues eso para mí fue como que, wow, era esto lo que yo estaba buscando desde mis 8 años. Era esto lo que yo quería decir, pero yo no sabía cómo. Y la técnica, a grosso modo, en sentido general, quiere decir que el Instituto HeartMath de los Estados Unidos, por más de 30 años, estudió y descubrió que el corazón tiene neuronas, llamadas neuritas sensoriales. Estas neuritas sensoriales están en toda la parte superior del corazón, y lo que hace es que ellas se conectan con el cerebro a través del nervio vago, suben por vía aferente al cerebro y llegan y hacen conexión a través de pulsos eléctricos del corazón y pulsos que tiene el cerebro electromagnéticos, que se pueden ver en el encefalograma, en el electrocardiograma. Sí. Se conectan a través del tálamo en una estructura muy chiquitica llamada las amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales son las encargadas de regular todo lo que tiene que ver el susto, el nervio, la anticipación, las emociones humanas. Y allí es cuando yo digo, wow, entonces la coherencia cardíaca tiene que ver, a grosso modo, en sentido general, para que todo el mundo lo entienda, es el proceso o la técnica encargada en conectar coherentemente el corazón y el cerebro. Y ya no es el cerebro quien manda en el cuerpo humano, en el organismo humano, el órgano que controla, regula todas las funciones del organismo, como estudiamos en biología de octavo grado, sino que el corazón, como emite pulsos electromagnéticos que tienen una frecuencia más grande que el cerebro, que se expande a 3 metros de nosotros, lo que se le llama el aura, entonces ese corazón emite un pulso coherente, y es allí cuando tú eres más compasivo, más comprensivo, más altruista, más entregado. Puedes hablar con más calma, puedes tomar mejores decisiones, puedes liderar mejor, puedes estar en tu zona de flow, como se le llama, así como tu técnica, como tu proceso, como tu programa, Flow Marketing, entras en un estado de flow, de coherencia, y entonces el corazón comienza a bajar los pulsos eléctricos a una frecuencia de 0,1 Hz. Esa es la frecuencia divina, es la frecuencia cero que se le llama, donde tú estás en paz, y donde desde allí todas las acciones, decisiones, emociones, palabras, hechos, todo lo que tú hagas sale coherentemente y sale bien, porque estás en un estado de calma, estás en un estado de creación, como tú bien sabes, lo dices en tu proceso de creatividad. Entonces, bueno, descubrí ese instituto, me certifiqué como facilitador del proceso de coherencia, tengo que hacer otras certificaciones, pero ya tengo las iniciales, y desde ese entonces me apasiona muchísimo hablar de la técnica de coherencia cardíaca, de la técnica de coherencia rápida, de la técnica de respiración. Hablo mucho del liderazgo emocional consciente, que es un movimiento que hoy por hoy, en el 2026, estoy lanzando. Y bueno, tengo un segmento en YouTube, muy jovencito, que ha iniciado, solo son 3 minutos a las 4 de la mañana. Y entonces yo le llamo Lideremos, es que es para los líderes que lideren
ese mundo emocional. Y quiere decir lideremos. ¿Quiénes? Nosotros. Todos necesitamos aprender a regular, a gestionar nuestras emociones. Porque lo que no se regula, lo que no se conoce, no se puede cambiar, no se puede tratar. Y hay muchas personas que creen que reprimiendo van a tener un resultado esperado. Y sucede que en el campo emocional, pues es todo lo contrario. Las emociones no se controlan, no se reprimen, se gestionan, se trabajan. Pero siempre, a donde quiera que vayamos, como digo yo, van a estar como la piel que tenemos puesta. A cualquier lugar tú te vas a llevar una emoción de miedo, de rabia, de susto, de alegría, de enfado, de tristeza, de sorpresa, de incertidumbre, de silencio, de duda, porque eso va contigo como ser humano. ¿Sabes? A ver, y eso que tú estás diciendo, eso como que transversaliza la esencia del ser humano. Y más nosotros los emprendedores y los empresarios, que constantemente estamos expuestos a situaciones de estrés. Constantemente estamos tomando decisiones. Constantemente nos estamos autovalorando. Constantemente pensamos que las personas nos están juzgando. Entonces, ¿Sí? todo eso genera un estado de ansiedad, genera ¿Sí? un estado depresivo. Las personas cuando a veces, por ejemplo, el emprendedor que se siente estancado porque no está vendiendo, o porque no sabe cómo vender su producto, o porque no ve que están saliéndole bien las cosas, o porque o sea, ve que se siente estancado, todo eso, ahí entran las emociones. Y si, como tú dices, uno no sabe gerenciar esas emociones, si uno no sabe ubicar las emociones en el lugar que van, si uno no consigue neutralizar lo que te causa miedo para que pueda fluir más, si uno no consigue eso, entonces es más atropellado el camino para nosotros los emprendedores poder alcanzar mejor resultados. Porque Totalmente. la vida del empresario, la vida del emprendedor, sí, ok, es una vida más divertida, es una vida que, wow, más libre, porque tú te sientes mucho más libre, no estás en un trabajo de 9 a 5, que te están ahí como que machacando, o que no te sientes bien, porque la mayoría de las veces las personas que están trabajando de 9 a 5 en algún lugar es porque no se siente bien y necesita trabajar y cambiar su tiempo por dinero. Pero nosotros que somos emprendedores decidimos lo contrario, decidimos sacrificar eso por un sueño, solo que ese proceso de sacrificio entra mucho el tema emocional y vienen Totalmente. todos los elementos y por eso eso que tú estás diciendo es tan importante, buscar herramientas para ayudarnos a nosotros los emprendedores a entender mejor eso y a canalizar esas emociones, a poder actuar, porque el resultado, muchas veces el resultado de una persona depende de la emoción, Totalmente. depende de la emoción. Totalmente. Nosotros somos seres emocionales y seres sociales. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones, consciente o inconscientemente. Se dice que en un espacio de 24 horas pasan por el cerebro humano a cerca de 70.000 pensamientos en el día, y que de los cuales no somos conscientes, porque solamente la mente humana es capaz de registrar, la mente consciente, el 5% de las reacciones o pensamientos o emociones que conscientemente se hacen en el cuerpo, en el día a día, pero el 95% está en el subconsciente y ahí están todas las creencias del ser humano desde los 8 años, 7 años las niñas, 8 años los varones. Ahí está toda tu historia, ahí está todo lo que creíste, todo lo que pensaste que era cierto, todos los juicios de valor, todo lo que has leído, todo lo que has aprendido según tu experiencia, y todo eso es subconsciente. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de la vida, si esas creencias o esos juicios de valor o esa experiencia rica de tu historia personal o de la historia que te estás contando diariamente a ti mismo, es una historia es una historia de autoflagelo, o es una historia de sobreexigencia, o es una historia de maltratarte a ti mismo verbalmente, o de no creer de que eres capaz, el llamado síndrome del impostor, de que eres capaz de lograr ciertas y determinadas tareas, pues esa historia obviamente combinada con las emociones te va a bloquear muchísimo y te va a limitar cantidad en cuanto a lograr tu meta y llegar más rápido de un punto A un punto B. Y lo otro que yo quería decir con respecto a esta parte de los emprendedores, que tú bien lo decías, es que
las personas solemos creer en ocasiones de que cuando emprendemos vamos a trabajar menos, y es todo lo contrario. Cuando emprendemos vamos a trabajar 80 y 100 horas más que cuando le trabajas a un empleador. Porque cuando le trabajas a un empleador tú cumples tu horario de 9 a 5 y ya, pero cuando tienes tú que salir a la calle a vender un servicio o un producto y debes exponerte a 20 no para que después venga un sí, entonces ahí es realmente cuando se pone de manifiesto esa inteligencia emocional, esa resiliencia, esa fuerza, esa convicción, ese porqué del cual habla Simon Sinek en su Círculo Dorado, el qué, el porqué y el para qué. ¿Por qué estoy aquí? Pero ¿para qué? Porque es para figurar. Yo quiero este negocio para figurar, para salir en redes sociales y figurar, o realmente yo quiero este negocio porque quiero servir, quiero aportar a la sociedad. Y obviamente, si yo estoy dando un servicio, pues yo en contraprestación, pues requiero también una remuneración económica porque de esto vivo, ¿no? Pero cuando es ese para qué es tan fuerte, te pueden dar hoy 80 no, usted va por el 81. Y sigue esa constancia, esa consistencia, esa persistencia en esa meta que tú quieres lograr, que quieres salir adelante con tu emprendimiento. Dígase el que sea. Dígase barbero, dígase taxista, dígase infoproductor, dígase coach, dígase speaker, dígase cualquier tipo de profesión hoy en el mundo digital. Exacto. A ver, entonces ya hoy, ya tú te consideras emprendedor, tú te consideras empresario, ya estás dando conferencias. Cuéntame un poco sobre ese proceso. Bueno, eso de las conferencias, eso fue como un boom en mi vida porque yo conozco a una señora que se llama Eliabel, y en mis redes sociales hay una publicidad de una profesora brasileña llamada Tati de Andela. Y bueno, yo quería ser speaker y yo decía, bueno, ya descubrí qué es lo que quiero ser, entonces ahora, pero ¿cómo hago esto si yo no tengo ni idea? ¿Cómo se da un discurso? ¿Cómo se hace? Yo veo a la gente en la televisión, en la radio, pero estos discursos como que son diferentes. Existen discursos motivacionales, discursos inspiracionales, por aquí, por allá, ¿qué es esto? Y entonces conozco a la señora y la señora me explica todo el proceso, pero ese año yo no pude entrar. Fue un año muy difícil para nosotros, fue un año tan duro, que hasta tuve que ir a un lugar aquí en Estados Unidos a sacarme la sangre para poder pagar muchas cosas en mi casa que no podía pagar porque no tenía trabajo. Y este año fue tan duro que no pude entrar a la certificación. Y así no pude entrar. Y yo le dije a la señora, mire, hice el esfuerzo lo más que yo pude, traté de reunir el dinero, pero realmente no pude, no alcancé. Tengo otras responsabilidades como padre, como esposo, como cabeza del hogar y ahorita, miren, en este momento no puedo. Bueno, las cosas se arreglaron y al siguiente año pues pude entrar a la certificación. Allí es cuando conozco a Tati, te conozco a ti, Eddie, al finalizar la certificación. Y entonces, pues bueno, tú me apoyaste muchísimo, me diste alguna tutoría, mentoría en cuanto a aspectos que yo no entendía estudiando en la certificación, pero que a veces no se entiende porque las clases a veces son grabadas y a veces quizás tú necesitas como venimos con esa concepción o esa creencia. Y mira, aquí te voy a poner el ejemplo en mí para que veas cómo todos estamos marcados por las creencias. Vengo con la creencia de que el maestro tiene que estar en mi aula, tiene que estar al lado mío, tiene que pasarme la mano, tiene que llegar al puesto mío y decirme, oye, a ver, no es así, ve acá, fíjate bien. Y totalmente diferente en la educación adulta o en esta educación contemporánea del online y de todo lo que tiene que ver con infoproductores, ya no existe eso. O sea, la educación rompió fronteras con la democratización de las redes sociales y ahorita tú puedes consumir un libro, un ebook, un curso grabado o pregrabado, un curso interactivo o simplemente un curso que está grabado. Queda por ti como adulto tomar la decisión de adquirir el conocimiento y continuar investigando. Porque es la manera. Exactamente. ¿Perdón? No, te digo, sin necesidad de que alguien te esté diciendo, mira, tienes que hacerlo de esta manera. Sí. Claro, sin necesidad de que alguien tiene que estar al lado tuyo, porque realmente las redes sociales hoy y la tecnología en el siglo XXI, a las puertas del siglo XXII, se democratizó a tal punto de que hoy puedes estar a la misma vez hablándole a millones de seres humanos. Puedes estar a la misma vez dándole una clase en vivo por Zoom
o a millones de seres humanos. Mira, hoy, este es un ejemplo. Tú estás allá en Nueva York, yo estoy aquí en Dallas y ahorita estamos en una conectividad. Y el mundo entero pues va a poder ver este episodio grabado cuando quede colgado en la plataforma. Entonces, ese es el poder de las redes. Bueno, total y que entonces yo termino la certificación y dije, bueno, pues ya, ahora vamos a comenzar. Tuve un primer evento aquí en Dallas, que fue el 22 de marzo del 2024-25. Después tuve otro evento en el que me presenté como speaker con mis temas de conferencia. Ya he tenido este año, he dado como ya 3 conferencias más. Estoy preparando una conferencia para el 5 de septiembre y en octubre 16, como parte de un evento de conferencias de septiembre 4, que ya faltan 25 días, y octubre 16, descubre tu voz. Transforma tu voz en poder, un evento que está promocionando la Cámara de Comercio de Nueva York, la Cámara de Comercio Latina de Nueva York, bajo el sello de John C. Maxwell y auspiciado por mi colega Daniela Gaviria allá en Nueva York. Pues se va a hacer un evento doble el día 4, se van a presentar 5 speakers en el Leonard Palazzo en el Rhode Island, Leonard Palacio, de 5 a 9 de la tarde. Todos están invitados a ese evento. Es un evento de speaking, un evento de conferencistas. Y va a haber un evento de networking, va a haber un evento muy rico porque las conferencias tienen temas muy diversos, desde el crecimiento personal, desde la importancia de la danza, desde la importancia de la transformación emocional consciente, de la importancia del manejo y gestión del tiempo, hasta mi tema que tiene que ver con el liderazgo emocional consciente, la belleza interior, la productividad. Existen varios temas. Y un grupo se va a presentar el 4 de septiembre y el otro grupo en el que yo estoy nos vamos a presentar el 16 de octubre en el Leonard Palace en Rhode Island de 5 a 9 de la tarde. Allí te esperamos para que puedas pues degustar con nosotros un día de conferencia y un día de networking, un día de reencontrarte con tu propósito y con tu ser interior. Qué chévere. Así que la gente de acá de New Jersey, Nueva York, podemos estar ahí porque va a ser un evento bien interesante. Yo estuve conversando con Daniela que se llama, ¿no? Daniela Gaviria, sí. Estuve conversando con Daniela sobre todos esos detalles del evento y bueno, posiblemente esté la posibilidad de que estemos juntos también en diciembre, que está pensando ese doctor. Así Dios, que... iba a ser. A ver, entonces, ¿cómo ha sido este proceso tuyo de especialista en el área de la inteligencia emocional y todo lo que tú estás manejando y la entrada a las redes sociales? ¿Cómo es tu proceso de grabación? ¿Cómo es tu proceso de posicionamiento en tus plataformas? Cuenta un poco sobre eso. Bueno, yo me ha pasado en mi caso que quizás he tenido algo un poco empírico a los inicios y las redes sociales llegaron para quedarse, entonces fueron cambiando muy rápido y dominar las redes todas a la misma vez es un poco abrumador. Entonces yo, cuando vi que no podía pues quizás abarcarlo todo, dije me voy a concentrar en una y empecé a trabajar paso tras paso. He ido trabajando en Instagram. Con respecto a Instagram, yo lo que hago es grabo mi contenido un día a la semana, hago mis reels, tengo mis posts en una plantilla y me auxilio de Metricool, y en Metricool pues entonces puedo subir ese mismo post para Instagram, para Facebook, para YouTube y algo para LinkedIn, incluso para TikTok. Entonces lo otro que hago cuando hago un live, ese live por una herramienta de inteligencia artificial lo corto en nuggets y esos pedacitos de un minuto y medio, pues también lo puedo ir subiendo a redes sociales. Lo otro que me ha funcionado a mí es en LinkedIn, pues trabajar artículos investigativos, ponerle un post, subirlos una vez a la semana y comentarlo. Y lo otro que me ha funcionado es siempre, pues, cada 2 o 3 días cambiar el reel, subir otro reel, hablar del reel, promocionar los eventos, hacer un live, así no sea en Instagram, tratarlo de hacer en Facebook o hacer un en vivo en TikTok
o ahorita como estoy haciendo el evento el segmento de Lideremos, pues tener un segmento y tenerlo, dejarlo colgado en la plataforma para que la gente pueda ver visibilidad. También me ha funcionado, aquí en Dallas hay un periódico local que se llama Dallas Forward, donde el año pasado me hicieron una entrevista y este año ya están conversando conmigo para hacerme otra entrevista. Eso también da visibilidad en prensa, aunque no es escrita, es digital, pero también es visibilidad porque tienes el link y puedes postear el link en diferentes redes sociales. Compartirlo con las personas. Sí, sí. ¿Cuáles han sido tus principales bloqueos en cuanto a la creación de contenido, los momentos de, bueno, qué idea, cuál es qué grabo ahora? ¿Cuáles han sido los principales frenos que tú has tenido en todo el proceso de posicionamiento digital en las redes? Yo realmente no sabía mi tema. Mi tema fue sufriendo variaciones porque generalmente se plantea en toda la parte de infoproductos que tú debes tener un nicho y un micronicho y comenzar a trabajar con pilares de contenido y ángulos de contenido, pero yo no entendía nada de eso, yo no sabía nada de eso. Y he estado 1 año y medio batallando hasta que empecé a agarrar pie con bola y dije, ya sé por dónde es la cosa. Yo quería hablar inicialmente de emociones, pero las emociones son muy grandes porque existen 120 emociones por la bibliografía descrita. Y como pudimos ver en la película Inside Out intensamente, allí vemos 6 en la primera y en la segunda parte vemos 9, pero realmente son 120, positivas y negativas. Y yo dije, bueno, pues entonces yo me voy a centrar en una sola, que es el estrés, y entonces pues cerré el nicho aún más. Pero cuando estaba hablando con el estrés y estaba mandando los reels a la audiencia a través de mi canal, yo me daba cuenta que la gente no quiere escuchar que tú le hables de estrés. La gente se pone como frenética, se pone molesta, se pone obtusa, negativa. Entonces yo dije, lo que la gente quiere es que le hables del beneficio que van a obtener ellos si ellos no tienen estrés. Y entonces comencé a hablarles de ese beneficio. ¿Cómo te sentirás tú si puedes obtener esto y esto y esto? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué persona serías tú si estás rodeado de felicidad, si estás cumpliendo todas tus metas y tus proyectos al final del trimestre en una reunión con tus colaboradores? Y entonces cuando comencé a darle la vuelta a eso, me fui dando cuenta de que realmente tuve mayor aceptación y de que el público me está pidiendo más eso. Pero todavía lo cerré aún más. Yo dije, no, porque estrés, todos estamos estresados, pero realmente cuando tú le sacas un video o algo en redes sociales, poca gente comenta, poca gente te da like, poca gente realmente se siente identificada con el contenido o te apoya en la comunidad. Porque la gente sabe que tiene un problema, pero a veces no es ni consciente de que realmente está padeciendo de un estrés. Y el estrés está catalogado en 3. Está el euestrés, que es un estrés positivo, el disestrés, que es el estrés negativo, y el estrés crónico, que es un estrés ya patológico que realmente lleva atención médica primaria por psicología, por psiquiatría, por otras especialidades. Entonces, yo dije, bueno, pues entonces voy a seguir hablando por aquí de esta manera y ahora me voy a cerrar un poquito más. Y dije, wow, lo voy a cerrar en mi experiencia. Yo que tuve una experiencia con el estrés y que tuve una parálisis facial y que gracias a haberme dado cuenta de que no todas las experiencias son malas, sino que quizás lo que te bloquea en la vida, lo que te limita, lo que te reta, lo que es un hecho retante para ti en la vida es donde puedes revelar luz, donde puedes crecer y apoyar a otros, y de ahí nace mi deseo de trabajar las emociones para que otros no pasen lo que yo pasé. Muchas personas le ha podido pasar un infarto cerebral, un infarto de miocardio, una hemiplegia, una tetraplegia, han fallecido. Afortunadamente para mí fue una parálisis facial, ¿no? Pero hoy por hoy esa es mi misión, trabajar en el liderazgo emocional consciente. Y ahí me cerré. Yo dije, los líderes de alto rendimiento estamos expuestos a gran magnitud y grandes cantidades de estrés, altos niveles de estrés. Dígase el CEO, dígase el líder corporativo, dígase un líder, dígase un dueño de negocio, un emprendedor, una ama de casa, un trabajador, un profesional de cualquier rama, está todo el día expuesto al estrés. Ahora, el problema es que, según el padre del estrés, Haynes, y según el famoso psicólogo Viktor Frankl, después de la Segunda Guerra Mundial, él explicó en su libro que no es la respuesta, no es el estrés realmente lo que te mata, lo que es negativo. Es la respuesta que le estás dando a ese estrés.
¿Cómo estás reaccionando tú ante lo que te sucede? ¿Desde qué área estás reaccionando? ¿Desde el ego? ¿Desde la víctima? ¿Desde lo negativo? ¿Estás reaccionando desde la historia que te cuenta? Eddie en el año 2010 me dijo que no podía ir conmigo a una conferencia. Y cada vez que lo veo, pues me dan deseo de decirle 4 cosas. Y estamos en el 26, y te estoy poniendo un ejemplo. Estamos en el 26 y tú todavía sigues en ese loop. Y lo que sucede es que las emociones como el estrés, porque las emociones, el estrés es una consecuencia, pero las emociones duran 90 segundos. Y se lo voy a decir a la audiencia para que lo tenga presente. Lo que sucede con las emociones, ya sea amor, rabia, tristeza, enfado, melancolía, lo que quieras llamar, odio, asco, desilusión, desarmonía, cualquier emoción que tú quieras llamarle el nombre, dura 90 segundos. Son respuestas biológicas a sensaciones y emociones que se expresan en el cuerpo y que hacen que el organismo bote al torrente sanguíneo químico, llamado la noradrenalina, la ketoconamina, el cortisol, la serotonina, la dopamina, todas ellas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando esos químicos viajan al torrente sanguíneo, allí es cuando tú comienzas a sufrir verdaderamente la respuesta en el cuerpo de esa emoción. Y entonces comienzas a pensar otra vez, no, porque Eddie me hizo esto, vuelve un chorro de cortisol. Y Eddie me hizo esto, otro chorro de cortisol más. Y entonces ahí comienzas a tenerle rabia, a tenerle odio, resentimiento, y una emoción se solapa con la otra, y cuando vienes a ver, ellas nunca vienen solas. Siempre las emociones vienen en par. 2 o 3 vienen solapadas una con la otra. Entonces, cuando ese estado emocional pasa un día, ok, pero ¿qué va a pasar si tú sigues 90 y 90? Un día, una semana, un mes, un año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Y todavía hay personas que llevan 20 años sin perdonar a la mamá o al papá, o a la suegra, o al que le hizo, o al que no le hizo, o al que se fue y está allá en Hawái viviendo la vida. Y tú todavía estás aquí hoy viviendo una vida, sobreviviendo una vida emocional vacía, llena de problemas y de disgustos y de situaciones, porque tú no has soltado esa situación que se debió haber quedado en el pasado, que se debió haber corregido, que se debió haber perdonado. Y muchos seres humanos, pues nos cuesta a veces, en ocasiones, tomar ese riesgo, ese paso y liberar, hacerte ese auto-coaching y liberar esas emociones, porque nadie que tenga una bronca emocional, un rollo emocional, nadie que tenga una molestia emocional, nadie que tenga una emoción activa el día entero, allí, ese loop, ese pensamiento, puede ser feliz. No puede ser feliz porque no te deja vivir en paz. Y tú mismo estás siendo carcelero de tu propia cárcel. Tus mismos pensamientos te están llevando a tomar malas decisiones porque tienes una emoción mal gestionada. Y eso es lo que hoy tenemos que nosotros, o yo en mi carrera, es mi motivación, mi impulso de apoyar a líderes en cuanto a la parte profesional, en cuanto a la parte de la gestión del recurso humano en el corporativo, en cuanto a las empresas, a los emprendimientos, porque hay mucho trabajo por hacer. Un liderazgo técnico ya no va más, Eddie. Ahora en este siglo XXI, a las puertas del siglo XXII, se necesita un liderazgo más emocional. Porque los líderes, a veces por creer que nos la sabemos todas o por no dar el brazo a torcer delante de los colaboradores, no queremos decir, mira, esta respuesta no me la sé hoy, en la próxima reunión la traemos y la conversamos entre todos. Entonces el líder mejor dice, no, eso no es objeto de reunión hoy, eso no está en la agenda. Entonces no se muestra esa parte vulnerable. Bloquea totalmente la energía. Se bloquea la energía, no se muestra vulnerable, y realmente en las organizaciones de hoy, los líderes, los seguidores, los followers, como se le llama, los seguidores, siguen a un líder que sea humano, que sea vulnerable, que diga, oye, ¿saben qué? Oye, muchacho, llegué tarde porque tuve que llevar a mi hijo a la escuela, o llegué tarde porque me pegaron una multa, o llegué tarde porque se me rompió el caucho del carro. Oye, o sea, son cosas humanas que pasan en la vida cotidiana, no somos robots ni somos perfectos. Pero a veces se pinta ese mundo perfecto.
No, a ver, tú sabes que tú has tocado muchos temas que, o sea, lógicamente tienen que ver con el ser humano en cualquier área de la vida. Un saludo para Rocío, buenas tardes, buenas tardes para Rocío, brasilera, en cualquier área de la vida. ¿Sabes por qué? Porque, como te decía hace un rato, todo el tiempo nosotros estamos lidiando con emociones, ya Sí. sea en la casa tienen un peso grande porque en la casa es donde las personas entran en el estado de reposo, pero entonces cuando entras en el estado de reposo, que no estás en el estado de trabajo, entonces vienen preocupaciones como la deuda, el pago del agua, el pago de cosas, la comida, que si los niños, que si la familia, que si no sé qué. Y cuando sales al área de trabajo, ya dejas atrás la parte esta de lo que es la vida cotidiana, entras entonces en el otro esquema laboral, que las preocupaciones son otras. Ahí viene que si el empleado, que si llega tarde, que si no llega, que si el no sé qué, que si los proveedores, o sea, todo el tiempo estamos manejando eso. Y cuando yo te preguntaba ahorita sobre cómo tú, como emprendedor en esta área, consigues lidiar con el tema este de la creación de contenido, eso es uno de los problemas que hoy yo en mi comunidad, en mis incluso los alumnos de la academia by Flow Mastery, están enfrentando. Y muchos por ahí, emprendedores, que se someten o que necesitan comenzar a soltar lo que saben, aquel conocimiento que tienen, aquel producto que tienen para vender, aquel potencial que, pero se bloquean porque no tienen el conocimiento técnico o quizás piensan que para poder crear contenido les llega a la mente que ven los contenidos súper perfectos que aparecen en las redes sociales, entonces viene que, ay, yo no sé editar, ay, yo no sé grabar, ay, mi voz es fea, ay, mi no sé qué. Entonces todo eso viene creando un sentimiento de síndrome del impostor. Viene Ujú. creando un sentimiento de que no puedo, no lo consigo y tengo que buscar ayuda externa, cuando la verdad tú puedes aprender esa habilidad, ¿verdad? Entonces, este asunto tiene mucho que ver con lo emocional y por eso este cuadro, nosotros decidimos, bueno, mira, vamos a traer aquí a las redes sociales un espacio donde hablemos de bloqueos, donde la gente, ¿qué es lo que le está pasando a la gente que no agarra un teléfono y se pone a crear contenido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las personas hoy se sienten tan diminutivas? Y hoy hoy mismo saqué un reel sobre eso, sobre cómo la gente tiene su producto, tiene su servicio, pero al final cuando lo va a soltar, cuando lo va a ofrecer, como que lo disminuye, como que ay, no le presta tanta importancia. Y eso es emocional también, porque falta aquel, no digo ego, pero falta aquella parte de autoconfianza, falta aquella parte de sentirse como que empoderada o empoderado para poder, wow, mira, ya yo lo hice, yo lo tengo y lo voy a echar para adelante porque este es mi negocio, este es mi producto y yo me voy a hacer, yo soy capaz de venderlo. Y ahí cuando empiezan a dar los primeros pasos y no consiguen resultados, ahí viene y cae otra vez en esa situación de estrés, en esa situación de no confianza en sí misma. Entonces, por eso yo creo que este asunto que tú estás manejando hoy, tú has dado una clase aquí, has dado una clase sobre cómo manejar emociones. Yo espero que las personas que vean esta live y que nos están acompañando aquí, gracias a los que nos están acompañando, que han entrado, que han salido, también les pueda servir y que les pueda aportar valor, porque ese es el objetivo, que podamos aportar valor. Entonces, hermano, para ir cerrando acá nuestro encuentro, ¿cuáles fueron los momentos en el que tú pensaste en que muy difícil, no voy a conseguir? ¿Y quién fue ese brazo de apoyo que te dijo, oye, dale, dale que tú puedes? Bueno, yo creo que los inicios son duros, siempre son duros. Y más pues cuando al inicio tienes que como que trabajar y entonces el fin de semana dedicarle un tiempo a. Y ahí es cuando la cosa se pone un poco más tensa porque el fin de semana es un poco a veces limitado o entre semana acostarte tarde a las 11 de la noche y al otro día levantarte temprano, entonces es a veces un poco retante, pero creo que mi familia es un punto importante, mis hijos, mi esposa, ¿no? Sí, sigue, si eso es lo que tú quieres, pues sigue y vamos a buscar la forma, a buscar la manera, a buscar la vía, sigue, no lo dejes, sigue, porque realmente donde tú te sientes bien, donde te sientes que brilla, porque una persona que esté en un centro de trabajo, en un lugar que no se sienta bien, ahí no va a rendir. Y aunque quiera ponerle todo el empeño del mundo
para lograr sacar un mejor provecho, el provecho solo es económico y monetario y no es de alma, porque no te estás sintiendo útil, no te estás sintiendo completo, no te estás sintiendo realizado, que era la palabra que al inicio tú estabas hablando en el programa. Y lo otro que yo pienso que es fundamental aquí es no hacer las cosas por dinero, sino hacer las cosas por pasión, por vocación, por lo que a ti te guste. Y el dinero irremediablemente, inevitablemente va a llegar. Pero si haces las cosas por dinero, pues el día que el dinero no esté, no vas a lograr, no te vas a sentir bien. Porque nunca te va a ser suficiente ese dinero para realmente tú llenar esa copa que está dentro de ti, que está vacía. Porque te sientes vacío, no te sientes útil sirviendo a otros seres humanos, a la sociedad, a un país, a una generación completa. Entonces, eso es como parte, y hablando de la conversación que tú tenías al inicio, yo quería agregar algo, Eddie, si me lo permite, y la pregunta fue que por qué la gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Porque una cosa es motivación y otra cosa totalmente distinta es disciplina. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no te guste. Y la motivación te puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 90 días, y tú te sientes motivado con una conferencia, te sientes motivado con un libro, te sientes motivado con un amigo, vamos al gimnasio, pero cuando el amigo se enfermó o el amigo te dijo, ya no voy más, me mudé, pues a ti se te cae en la sala y ya no vas más al gimnasio. Entonces, ¿era motivación o era disciplina? Y lo otro que sucede mucho, en el caso de la parte emocional, es que las personas a veces tienen bloqueo emocional y no son conscientes. Por eso la persona dice, pero si yo lo sé hacer y cuando lo voy a hacer se me traba la lengua, pero yo lo sé hacer y cuando lo digo me da miedo frente a la cámara, pero yo lo sé hacer y me lo sé, y cuando voy a dar el piso elevero, cuando voy a darle el precio de venta al producto al cliente, pues termino diciendo, bueno, dame lo que tú quieras ahí. Entonces, no es que la persona sea mala o sea buena, es que subyacente en el inconsciente, allí hay un trauma emocional que no se trató, que no se gestionó, que no ha tenido salida a la superficie. Porque lo que vemos solamente es la persona que no supo decir que no, o que no toleró el no, o que se sintió mal, o que le regaló el curso que valía $100, se lo regaló a la persona, o les dijo a la gente vengan gratis, o hizo una estructura de venta y realmente nadie se presentó al evento. No es que la persona sea mala o que le falten las herramientas, a lo mejor la persona tiene las herramientas, la persona tiene un buen tutor, la persona tiene el dominio de todo, pero en el inconsciente existe una memoria emocional grabada que la persona ni siquiera es consciente de ello. Exactamente. Ni siquiera es consciente de ello. Y entonces, fundamentalmente, pues lamentablemente en muchos de los casos, pues sale el ego y te sabotea. Y quizás porque hoy tienes una mala relación con un compañero de trabajo, porque algo pasó en el pasado. Quizás hoy tienes una mala relación con el dinero, porque algo viste en el pasado, en tu casa, algo sucedió. Quizás porque tienes una relación mala con tu apariencia personal, porque algo hiciste tú que está grabado en tu memoria de que hoy tienes ansiedad, te emocionas con lo que comes o te comes tus emociones, como hay un libro de una colega española que es buenísimo, sobre ese tema de la adicción por la comida cuando estás emocionalmente desbalanceado. Entonces, sí, las emociones tienen un peso fundamental en la vida humana y hay que ponerle hoy ojo a esas mal llamadas habilidades blandas, que no son blandas, son durísimas de trabajar, pero que tenemos que trabajarlas para poder ser exitosos en cualquier área de la vida. Y te digo algo, mucha gente no le presta atención a eso y habilidades como ventas, o sea, habilidades que son marketing, que son fuertes, que te hacen ganar dinero, eso está bien, pero para poder dominar eso, primero hay que dominar la otra, que es la que está aquí. Totalmente. Porque la mayor batalla que hay que enfrentar en esta vida no es la del enemigo. El enemigo eres tú mismo. La persona siempre está buscando enemigos al lado. La gente siempre está buscando enemigos afuera. Ay, que el enemigo, que el enemigo. No, el enemigo eres tú mismo. Sí. Que no tienes disciplina, que hacen lo que tú, o sea, cualquier cosa te llama la atención, que no hacen las cosas que debes de hacer. ¿Verdad? Desenfoque, los pensamientos, las creencias. Crees lo que no tienes que creer, o sea, no eres fuerte mentalmente.
Entonces, el mayor enemigo no es el otro, es uno mismo. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Si yo tuviera que darle un consejo a alguien, a un amigo, yo le diría eso: oye, primero arréglate tú y después arregla el demás. No intentes ayudar a otro si tú no estás, si tú estás mal, tú no puedes ayudar al otro. Hay que ayudarse a uno mismo y después ayudar a la otra persona. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. ¿Qué tú le recomendarías a aquella persona que está empezando de cero hoy para gestionar sus emociones y que le vaya mejor?